¿La IA tiene conocimiento o no? Siento que muchas veces nos acostumbramos a repetir ciertas palabras o ciertos conceptos sin ponernos a pensar realmente si tienen sentido. Con la IA pasa mucho. Cosas como si la IA piensa, razona, o decir, no, pará, está pensando o está razonando. Son palabras que usamos muy a la ligera y muchas veces no nos ponemos a pensar si realmente tienen sentido. El conocimiento es para mí una de las incógnitas o preguntas filosóficas más divertidas de tratar, porque las podemos encarar de distintas posturas que a lo largo del tiempo se han planteado sobre el conocimiento. Entonces, ¿por qué no tratamos de descifrar o responder esta pregunta de una vez por todas? Para mí, el paso número 1 es tratar de entender cómo adquirimos el conocimiento nosotros. Si lo planteamos de un punto de vista aristotélico, o sea, más o menos llevado por el camino de lo que planteaba Aristóteles o gente como Santo Tomás de Aquino, nos llevaría más a una definición similar a esta, que el conocimiento está dividido en dos partes, el sensible y el intelectual. El sensible es lo que percibimos con nuestros sentidos, o sea, vos y yo sabemos que la manzana es roja porque lo vemos con nuestra vista. Sabemos que una fogata es algo caliente porque lo sentimos con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo. Ese es el primer paso, pero hay un montón de conceptos e ideas que para lograr llegar al conocimiento no alcanza solamente con lo que sentimos. Hay cosas más abstractas, más complejas. Por ejemplo, cosas como la justicia o conceptos como esos, con mis sentidos no alcanza. Entonces ahí entra el conocimiento intelectual, que es algo que percibimos con los sentidos, pero hubo una interpretación en el medio. Entonces esto nos lleva a una cadena, a un proceso de adquisición de conocimiento, que dice que es de la siguiente forma. Yo percibo la realidad con mis sentidos. Esto que yo percibo mediante un proceso sensible, lo interpreto. Y una vez que ya lo interpreté, llego mediante un proceso abstracto a una idea final, al conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con la IA? ¿Qué pasa cuando ese eslabón, esa ruta, falla en el primer paso? Yo sé que muchas veces las IAs nos hacen pensar que realmente nos escuchan o que realmente tienen algún tipo de sensibilidad, pero no es así. Entonces acá está fallando en el primer paso. Entonces, ¿cómo se ve reflejado en el resto del proceso? Todo se desmorona. Siguiendo esta idea de pensamiento, no podemos asegurar que la IA tenga conocimiento, pero nos hace pensar como que se saltea al último paso directamente. Es como que el humano pasa por todo ese proceso de percibir la realidad y llegar a una idea final. Cuando tiene esa idea final, la carga la IA y la IA solamente repite o dice un concepto, un conocimiento, una idea que fue adquirida por un humano y dada, ya procesada a la IA. Entonces lo que está haciendo la IA solamente es repetir ideas. No está teniendo un conocimiento real, ¿o no es así? Bueno, tratemos de sacar un poco del panorama los sentidos, porque por lo visto si ya arrancamos a querer encarar el conocimiento por los sentidos, ya la IA cae en el primer paso, no tiene sentido este video. Entonces, ¿qué pasa si lo abarcamos desde otro punto de vista? Más o menos, ¿por dónde lo encararía Platón? Platón es alguien que no le importan los sentidos. Es más, él plantea que los sentidos nos permiten percibir ideas erróneas de la realidad, una realidad imperfecta. Entonces, obviamente, si él ve como que los sentidos nos muestran una realidad imperfecta o defectuosa, ¿de dónde viene el conocimiento según él? Según él vienen del lugar que se llama el mundo de las ideas, donde están las ideas perfectas o las versiones perfectas de las cosas. Bien, entonces eso nos podría servir un poco para el tema de la IA. ¿Por qué? Porque si no hace falta usar los sentidos, que donde estaba flaqueando o estaba teniendo problemas la inteligencia artificial para poder definirla como que tiene conocimiento, ahora podemos tratar de descifrar y decir que sí, pero hay un error. ¿Por qué? Lo que conecta a la persona, en nuestro caso, con el mundo de las ideas según Platón y nos permite adquirir los conocimientos, es el alma. Entonces ahí la IA vuelve a perder, porque la IA es un objeto inanimado, no tiene vida, no tiene alma. Entonces, si tratamos también mirarlo de un lado de la filosofía de Platón, también nos diría que no tiene conocimiento. Hasta este momento venimos haciendo hipótesis de lo que nosotros pensamos que capaz ciertos pensadores como Aristóteles o Platón pensarían ante esta duda de la IA y el conocimiento. Pero realmente son pensadores muy antiguos, muy lejanos a este tiempo y a la IA. Pero por suerte tenemos algunos pensadores que son más contemporáneos a nosotros
y que hicieron algunos planteamientos de lo que nos podemos agarrar para hablar sobre estos temas. Por ejemplo, nuestro amigo John, que planteó el experimento de la habitación china, que él dice lo siguiente. Imagínate esta situación. Un hombre que no tiene nada de conocimiento del idioma chino está encerrado en una habitación, pero está rodeado de manuales de instrucciones. Le dicen, si aparece este símbolo, tienes que hacer esto. Si aparece esto, hace esto. Él no tiene idea de chino, solo instrucciones. Por una rendija le pasan hojas con cosas escritas en chino. Él no tiene idea. Él solamente ve los símbolos que aparecen en la hoja y realiza la acción que dice su manual que tiene que hacer cuando aparezca ese símbolo. Él devuelve las hojas con las respuestas que logró crear con estos patrones y las personas que están afuera creen que este tipo sabe chino porque puede interpretar lo que dicen las hojas que están metiendo a la habitación. Pero él realmente no tiene idea, solamente ejecutó mediante patrones. Esta idea venía en parte a refutar el test de Turing, que lo que planteaba era que si vos hablas con una máquina y no sabes diferenciar si es una máquina o es un humano, la máquina se podría decir que es inteligente. Entonces acá lo que plantea nuestro amigo John es entender y responder. ¿Es lo mismo? Si yo no estoy teniendo conocimiento de chino, solo te estoy respondiendo mediante patrones de instrucciones que tengo. ¿Puedo decir que conozco, que tengo conocimiento? Vos, que estás afuera de la habitación, vas a pensar que sí. Pero yo realmente no tengo ningún tipo de conocimiento sobre eso. Y eso es lo que pasa mucho con la IA, con nosotros. Nosotros somos las personas que están afuera de la habitación y la IA es lo que está adentro. La IA no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Solo está repitiendo patrones y nos los está devolviendo. Y nosotros que estamos fuera de la habitación pensamos que tiene conocimiento y sabe muchas cosas cuando realmente no es así. Bueno, tratemos ya de cerrar un poco el tema porque si seguimos acá podemos estar horas hablando de la misma pregunta desde 1000 puntos de vista distintos. Así que vengo a proponerles un último punto de vista que siento que está muy bueno para cerrar. Anteriormente, cuando vimos el tema de la habitación china, vimos que si entender y repetir eran cosas parecidas. Entonces, primero también podemos plantearnos el qué es entender. Y acá para esta pregunta traigo a otro amigo muy bueno que se llama Wittgenstein, que nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que se considera entender. Él tuvo dos etapas en su vida en las que planteó dos puntos de vista distintos. En el primero, en su primera etapa, él planteaba que entender es, al comunicarnos con otra persona, el armar imágenes mentales de las palabras. Cuando yo te hablo de una manzana, vos en tu mente te imaginas una manzana y así con todo. Esto podía traer errores porque capaz que yo te comunicaba algo que en mi mente era una imagen y capaz que lo que se imaginaba la otra persona era otra cosa. Eso evolucionó en sus últimos años a otro tipo de pensamiento, donde él ya no lo veía tanto como que el entender era la creación de imágenes mentales cuando hablamos con otra persona de esas palabras, sino que él pensaba otra cosa. Él lo veía más en su última etapa como que entender o poder considerar que la otra persona entendió o que se está entendiendo lo que estamos hablando era el uso correcto de las palabras, limitado a eso. Entonces, ¿por qué abre esto a otra ventana? Porque si una IA usa correctamente el lenguaje y responde correctamente lo que le preguntamos, ¿cómo podemos asegurar que no entendió? ¿Cómo aseguramos que no tiene conocimiento si entiende? Limitar el entender al uso correcto de las palabras es la definición que más le cae a la IA, porque es la que le da todos los puntos. Si conocer algo es entender conceptos y entender es solamente responder bien las palabras y poder decir eso que entendí, la IA tiene todos los puntos para decir, bueno, sí entiende, sí tiene conocimiento. Si decimos que conocer es vivir o es sentir, ya la IA perdió hace mucho tiempo. Si decimos que conocer es comprender, ya la duda está medio ahí. Si consideramos que conocer es solamente usar bien el lenguaje, ya la diferencia entre nosotros y la IA parece ser mucho menor. Pero lo bueno de esto es que no hay ninguna respuesta acertada. Son todos puntos de vista y al final cada uno crea su propia observación sobre esto. Yo tengo mi propia observación que me la guardo para mí y a mí lo que me interesa es que ustedes en este video comenten cuál es su observación, cuál es su punto de vista. ¿Tiene conocimiento o no? ¿Por qué? Esto se puede armar algo muy copado en el que todos podamos plantearnos esta pregunta y filosofar, que al final del día era el objetivo de este video. Pasen un buen rato pensando sobre esta incógnita que no fue tan planteada en las redes,
y siento que hace falta darle un poco más de enfoque y de visibilidad a la filosofía en la inteligencia artificial. Así que nada, espero que les haya gustado este video, que hayan entrado pensando algo. Generalmente la gente que no tiene tantos conocimientos sobre la IA entra pensando que sí, que tiene conocimiento, cambiaron su opinión, la fortalecieron, no están de acuerdo, tienen otra perspectiva. Cualquiera de esas cosas va a ser muy bien recibida en los comentarios. Así que nada, nos vemos en un próximo video.